Buenos días, mis hermanos. Vamos a tener la predicación de este día. Eh, Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Nuevamente Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. La palabra nos dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuevamente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Te alabamos, Dios, y te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra nuevamente, Señor, este día. No somos dignos, Señor, de predicar tu palabra, pero tú nos has llamado, Señor, a ello. Te pedimos, oh Padre Santo, que me uses para tu gloria, que me unjas con tu Santo Espíritu y que hables, Señor, a través de mí. Asimismo, Señor, que tú bendigas grandemente, Señor, a tu iglesia, que tu iglesia, Señor, sea edificada con tu palabra. Y que tu iglesia, Señor, cada uno de nosotros, abramos nuestro corazón y pongamos por obra tu palabra, para gloria y honra tuya, en Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el tema que traemos es ante Dios estamos. Ese es el tema, ante Dios estamos. Quisiera hablar un poco sobre el contexto de la carta a los Romanos. El apóstol Pablo, disponiéndose a ir a Roma, envía esta carta previa en el entendimiento que en Roma se estaban suscitando muchos conflictos entre cristianos y judíos, que ya cabe mencionar que en Roma había ya una gran comunidad de judíos, pero también había una iglesia de buen número ahí mismo en Roma. Y se disputaban, había disputas entre ellos por causa de Cristo, por causa de que los cristianos hablaban de Cristo, que Cristo era el Mesías, mientras que los judíos decían que Jesucristo no era el Mesías. Y los cristianos hablaban conforme a las Escrituras, les hacían ver, y los judíos decían que era una mala interpretación de la palabra. Y en fin, había disputas al grado que el emperador Claudio dice: ya basta de tantas problemas aquí en Roma. Cabe mencionar que los problemas llegaron al grado de trifulcas entre cristianos y judíos, de golpes, incluso se dice que hasta muertos hubo en Roma por causa de las doctrinas de los judíos y las doctrinas de los cristianos. Y Claudio dice: ya basta, que todos los judíos salgan de Roma. Y corrieron a todos los judíos de Roma. Y ahí vemos a Aquila y Priscila cuando Pablo los encuentra en Corinto. Los encuentra ahí a Aquila y Priscila. Ellos eran cristianos, pero judíos. O sea, eran judeocristianos, se podría decir. Por eso tuvieron que salir de Roma. Pero hubo muchos judíos que no eran cristianos, con los cuales los cristianos judíos y cristianos gentiles tenían conflictos con los judíos. Y es por esa la razón que Claudio los expulsa a todos los judíos de Roma. No a los cristianos gentiles, pero sí a judíos y a cristianos los expulsa de Roma. Y aquí la carta a los romanos
lleva esa temática en la carta a los romanos. Primeramente, Pablo habla de que somos salvos por el Evangelio. Inicia la carta a los romanos Pablo así con esa temática, el Evangelio por delante. Dice versículo 17 del capítulo 1, justo por la fe vivirá. ¿Sí? Porque en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios, dice Pablo, mas el justo por la fe vivirá, dice Pablo en el capítulo 1, versículo 17. Y posteriormente en el versículo 18 del capítulo 1 empieza Pablo a hablar sobre la situación del hombre, de cómo el hombre está inmerso en el pecado, cómo el hombre le ha dado la espalda a Dios, cómo el hombre se ha ido en pro de dioses paganos, o sea, se ha inventado dioses el hombre, y todo el hombre está en una situación deplorable. Pero posteriormente Pablo habla de que Dios en su misericordia escoge a los judíos y los hace depositarios de la ley. Y los hace el pueblo de Dios depositario de la ley. Pero también Pablo acusa a los judíos en esta carta a los romanos, de que los judíos han fallado a Dios también. Le han dado la espalda a Dios en su manera de conducirse, en la manera de no cumplir la ley, y se han olvidado de Dios también los judíos. Así Pablo lo habla en la carta a los romanos. Y engloba a todo hombre como pecador. Dice, todo hombre es pecador. No es justo ni aún uno, dice Pablo. Y posteriormente empieza Pablo a hablar de la misericordia de Dios, de cómo Dios escoge a un hombre, en este caso a Abraham, y por la fe en Dios prácticamente. Y dice que Abraham es padre de los creyentes, en fin, y empieza a hablar de la misericordia de Dios a todo mundo. Y posteriormente Pablo habla del remanente que hay de los judíos, que no por el hecho de que los judíos hayan rechazado a Dios, se haya olvidado Dios de los judíos. Antes bien dice que hay un remanente creyente de los judíos, y posteriormente Pablo habla de la salvación de los gentiles, pero también de la salvación de los judíos cuando Cristo venga. Y esto por pura misericordia. Habla Pablo de la misericordia de Dios. Y aquí el punto, en este capítulo que leemos, capítulo 12, Pablo hace una exhortación a la iglesia de Roma. Y le dice, así que hermanos os ruego, o sea, por esas misericordias de Dios, en el sentido de que el hombre no es digno de salvación, no es digno de que Dios se fije en él. Sin embargo, Dios por pura misericordia se fija en el hombre y le dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hablando prácticamente de la ética, del comportamiento del hombre. Pero aquí el punto de estos versículos nos recalcan prácticamente que Dios ha escogido al hombre por pura misericordia. Os ruego por las misericordias de Dios. Y ya hemos dicho en algunas ocasiones que misericordia significa compasión por el miserable. Eso es lo que implica, lo que connota, la palabra misericordia, compasión por el miserable. Y en el entendido que todo hombre, gentiles y judíos, son miserables en sí mismos por el hecho de haberle dado la espalda a Dios, entonces Dios tiene misericordia de ese miserable, incluyéndonos tú y yo. O sea, es decir, que por pura iniciativa de Dios somos escogidos. No hemos hecho absolutamente nada para merecer que Dios nos haya escogido. Dios simple y sencillamente ve al hombre, y ve al hombre a un hombre injusto. Por eso dice la palabra, no hay justo ni aún uno. Todos se han desviado. Sepulcro abierto es su garganta, dice así Romanos 3:10. Sepulcro abierto es su garganta.
Aquí el punto es de que todos hemos hecho lo malo, todos les hemos dado la espalda a Dios, todos hemos violado la ley de Dios, todos hemos pecado, todos somos pecadores. Merecemos tú y yo el infierno, es lo que merecemos cada uno de nosotros. Pero Dios en su misericordia no quiso aplicar su justicia en el sentido de que darle a cada quien lo que se merece. Como hemos violado la ley, el que cumpla esta ley vivirá por ella, pero el que la viole morirá irremisiblemente, dice así la ley allá en Levítico. Entonces merecemos nosotros la condenación eterna, pero Dios en su misericordia dice, los voy a rescatar de donde andan y voy a tener misericordia de ellos y los voy a hacer un pueblo para mí. Prácticamente Dios dice eso. Y tiene misericordia de nosotros. No aplica la ley sobre nosotros. No nos condena, sino más bien nos saca de nuestros malos caminos y nos pone Él aparte para Él. Y eso se llama misericordia. Eso hizo Dios con nosotros. Estábamos totalmente perdidos y nos escoge. Bueno, dice aquí también la carta a los romanos, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, dice así la palabra. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces aquí el punto es que Dios escoge a unos y a otros los deja andar en sus propios caminos. Haz de cuenta que todos le hemos dado la espalda a Dios. Bueno, Dios va a nuestro encuentro y nos rescata, y a los que no rescata los deja que anden en sus propios caminos. Pero por esas misericordias de Dios es que nosotros hemos sido aceptados. Es decir, no porque Dios haya visto en ti o haya visto en mí algo bueno. No es porque diga Dios, lo necesito para esto, por eso lo escogí, porque este tiene ciertas cualidades. No, Dios no necesita de nadie, no me necesita a mí, no te necesita a ti. Dios solamente, aunque no nos necesite, Él tiene misericordia de nosotros. Es así con Dios, es decir, tú y yo no somos nada sin Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Es decir, Dios no necesita de nadie. Simple y sencillamente Él nos escoge por pura misericordia. No porque haya visto cualidades en mí, no porque haya visto cualidades en ti. No porque le gustó a Dios que yo hiciera tal cosa, o porque vio en mí bondad, o porque yo di ciertos regalos a alguien, o porque yo soy una persona dadivosa, o porque yo soy muy bueno. No. Todo hombre es pecador y Dios nos escoge por pura misericordia. Bueno, y dice la palabra, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, dice Pablo. Os ruego, hermanos, por todo aquello que Dios ha hecho con vosotros, por todo aquello que Dios ha hecho con nosotros. Les ruego por eso mismo. Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el apóstol Pablo. O sea, por esa misericordia, por cuanto Dios nos ha escogido por pura misericordia, cuando tú y yo no lo merecíamos, nos invita prácticamente a que depositemos nuestra vida delante de Él. Ante Él estamos y ante Él tenemos que vivir, a Él tenemos que darle cuenta y a Él prácticamente tenemos que entregar toda nuestra vida. Por eso Pablo dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, nuestra vida ya no nos pertenece. Dios la ha escogido para sí. Pero nosotros luchamos contra Dios. Luchamos contra Dios y queremos vivir nuestra vida conforme a nuestro criterio, conforme a lo que nosotros, conforme a nuestra voluntad.
Así queremos vivir nuestra vida. Yo quiero hacer de mi vida lo que a mí me plazca. Y la vivo para mí. Y voy y hago lo que se me venga en gana con mi vida cuando Dios ha tenido misericordia de mí y quiere Dios que la viva para Él. Mi vida le pertenece a Dios, pero Dios de alguna manera nos da esa libertad para que vivamos la vida como nosotros queramos. Pero en esa libertad que nos da, nos invita prácticamente a que la vivamos para Él. Pero nosotros nos resistimos y queremos vivir la vida conforme a nuestro propio criterio, conforme a nuestra propia voluntad, y nos invita Dios a que vivamos la vida conforme a su voluntad y que depositemos toda nuestra vida delante de Él. Es decir, ya nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Dios. Entonces, demos nuestra vida a Dios porque a Él le pertenece. El apóstol Pablo lo entendió muy bien y él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces aquí el punto es de que tú y yo tenemos que hacer un sacrificio vivo delante de Dios y entregar nuestra vida, depositar nuestra vida a Dios mismo, porque a Él le pertenece. Pero también tenemos que consagrar nuestra vida, es decir, apartar nuestra vida para Dios, porque a Él le pertenece, depositarla delante de Él. Y aquí cuando habla del sacrificio vivo, está hablando prácticamente agarra el tipo hace la comparación cuando se iba a depositar el cordero del sacrificio o los animales del sacrificio y eran muertos los animales, entonces eran depositados ante el altar. Haz de cuenta, pero esos corderos eran depositados ante el altar, pero sacrificados para Dios. El cordero y los animales, en este caso el macho cabrío, el becerro, los palominos, todo era sacrificado delante de Dios. Y ese prácticamente es lo que tenemos que hacer tú y yo, depositar nuestra vida para Él, consagrarla para Él. Y aquí el punto es, cuando un judío quería sacrificar algún cordero, lo buscaba, veía el cordero y decía, este cordero está perfecto, como Dios lo demanda, lo aparto para Dios. Lo aparto para Dios y voy y lo sacrifico. Entonces, lo voy a sacrificar. Entonces, aquí el punto es de que tú y yo tenemos que apartarnos para Dios, consagrar nuestra vida para Dios. Decirle a Dios, Señor, esta bebida te pertenece y ahora la vivo para ti. Y aquí el punto de vivirla para Dios. Como dice aquí la palabra, os ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Es decir, apartado para Dios, vivir la santidad de nuestra vida. Muchas veces vivimos una doble vida en la iglesia, o donde sea que estemos. Una doble vida y pensamos que nuestra vida, así como la vivo, está bien. Yo hago lo que me venga en gana fuera de la iglesia, pero cuando estoy en el templo, entonces sí, me doy golpes de pecho y hago todo lo que me piden en la iglesia, participo en la iglesia, yo dirijo el culto, yo predico, yo canto los himnos, yo oro, yo leo la palabra y yo asisto al templo cada domingo, pero salgo del templo y hago lo que me venga en gana allá fuera del templo. Entonces vivimos una doble vida en muchas ocasiones y Dios dice, no, presenten vuestra vida, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, y dice santo. Y recordemos que el cielo es trono de Dios y la tierra estrado de sus pies, dice así la palabra, haciendo una metáfora al respecto. Aquí el punto es
de que estamos delante de Dios. O sea, la presencia de Dios está en todas partes. No hay nadie que diga, yo me voy a esconder de Dios. Aquí Dios no me mira. Y lo cierto es que Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, decía él en el avivamiento del siglo XVII, allá en Inglaterra, decía él que el mundo es templo de Dios. El mundo es templo de Dios, haciendo alusión que Dios estaba en todas partes y que en todas partes Dios nos ve. Y cierta y sencillamente que en el mundo podemos adorar a Dios. Donde sea que estemos tú y yo, es lugar para adorar a Dios, para depositar nuestra vida, para que nuestra vida esté depositada delante de Él de manera santa. Aquí, en el templo, vivimos una vida santa, pero fuera del templo, como ya no estoy en el templo, fuera del templo ya no es lugar de Dios. Pensamos así muchas veces, erradamente, por supuesto, y vivimos una vida mala, una vida pecaminosa. Y Dios nos invita a que donde sea que estemos vivamos una vida santa para Él, apartados para Él, una vida en sacrificio vivo, santo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada a Dios, es el culto que agrada a Dios, esa vida intachable que tenemos que vivir. Muchas veces somos criticados nosotros los cristianos, precisamente porque vivimos una doble vida. Y el cuestionamiento de la gente al ver que hacemos ciertas cosas, nuestro comportamiento, al ver nuestro comportamiento, inmediatamente dice que no eres cristiano, o simple y sencillamente del ejército critican, mira, y dice que es cristiano, mira, y dice que va a la iglesia. Ese tipo de cosas, hay que decirlo también, muchas veces son acusaciones injustas, pero la mayoría de las veces es con mucha justicia. Es decir, somos criticados porque realmente nos mal comportamos. Y tenemos que entender que la ética del cristiano tiene que ir siempre pensando en agradar a Dios, en dar culto agradable a Dios, creyendo primeramente de que Dios es aquel que nos ha escogido y que no nos va a soltar nunca, siempre vamos a estar en sus manos, creyendo que Él tiene el control de nuestra vida, creyendo que en el momento último de nuestra historia Dios toma nuestra vida para salvación eterna. Tenemos que creer eso. Entonces tenemos que entender que nuestra vida tiene que estar depositada delante de Dios con toda confianza, y que pase lo que pase en nuestra vida, Dios tiene el control de nuestra vida. Pero muchas veces en momentos adversos pensamos que Dios nos ha olvidado, y entonces le damos la espalda a Dios y buscamos la solución conforme a nuestra propia voluntad, conforme a nuestro criterio, y nos olvidamos de Dios y dejamos de confiar en Dios. Entonces Dios quiere que pase lo que pase, por más mal que esté la tormenta, por más fuerte que esté pegando los ventarrones, decir: Dios, mi vida te pertenece, es tuya, confío plenamente en lo que tú vas a hacer, pase lo que pase, y yo, Señor, me mantengo íntegro delante de ti, y Señor, y mantengo mi compostura, y mantengo, Señor, mi confianza en ti. Y entonces, Señor, como tú me demandas una vida santa, Señor, me santifico para ti, me aparto para ti, y vivo una vida íntegra delante de ti, y una vida íntegra delante de los hombres. Y esa es lo que Dios demanda de nosotros, ese es el sacrificio vivo que Dios pide de ti y de mí. Que porque ya ha tenido misericordia de nosotros, ya Él nos ha escogido, ya somos sus hijos, y Él quiere que nos comportemos como un hijo de Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces nos invita prácticamente a depositar nuestra vida delante de Él, porque eso es lo que le agrada a Dios. Por eso dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional. Y sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando dice no os conforméis a este siglo, está hablando, usa la palabra esquema. Fíjense bien, esquema en griego. Se escribe schema, se pronuncia esquema. Y tiene que ver con los esquemas. No te metas al esquema de este siglo, a la forma de este siglo. ¿Cómo es el esquema de este siglo? ¿Cómo vive el mundo en este tiempo? En este momento, ¿cómo está el mundo? ¿De qué manera se comporta? Entonces dice, no te comportes igual que el mundo. No te comportes igual que esta generación. Sé tú diferente a esta generación. No os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque la sociedad trae muchos problemas consigo. Y cuando hablamos de muchos problemas, hablamos prácticamente del mundo pecaminoso, del mundo que está haciendo de las suyas y que le ha dado la espalda a Dios y vive la vida conforme quiere vivirla. Y dice la palabra, no se metan a ese esquema. Antes bien, sigan viviendo una vida para Dios, una vida santa para Dios, porque el esquema del mundo es malo, pero el esquema de Dios es perfecto. Y Dios quiere que vivamos, que nos metamos a su esquema, vivamos conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad del mundo de esta generación, sino más bien a la voluntad de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense bien, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando usa la palabra aquí Pablo, la palabra transformados en español, usa la palabra en griego metamorfosis, metamorfoseos. Entonces aquí el punto es que hay una metamorfosis en su vida, un cambio total en su vida, que piensen de manera diferente, ya no piensen igual, ya tienen que ser transformado el comportamiento, la misma vida, una transformación de vida de nosotros. ¿Cómo soy yo? Bueno, Dios quiere que no sea así, sino que transforme mi vida conforme a la gloriosa imagen del Hijo de Dios, es decir, conforme a Cristo. Pablo habla de la transformación, de la metamorfosis que el cristiano debe sufrir, por decirlo así. Entonces tú y yo tenemos que entender que nuestra vida ya no debe ser igual. Una vida conforme a la voluntad de Dios es aquella vida que no vive conforme a esta generación, sino que tiene una metamorfosis en su vida, una transformación constante en su vida, y cada día hasta que seamos conforme a la imagen gloriosa del Hijo de Dios. Pero también nos invita el apóstol Pablo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, el asunto de la renovación es decir, tiene que haber un pensamiento nuevo. No quiere decir que cambie, este pensamiento es malo, lo agarro, lo tiro a la basura y lo cambio por otro. No, sino que este pensamiento que yo tengo lo agarro y lo transformo. Entonces, si yo pienso mal, entonces mi pensamiento tiene que empezar a pensar bien. Todo lo amable, todo lo de buen nombre, en esto pensad, dice Pablo también en Filipenses. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Si yo pienso mal de alguien, entonces tengo que pensar bien de esa persona. Ok, si la persona la vemos que es una persona mala,
No tenemos por qué tratarla mal a la persona. Antes bien, tenemos que empezar a orar por la persona, empezar a pensar cosas buenas de la persona para que le vaya bien, a bendecir a esa persona. No a maldecir a la persona por el hecho que es mala, sino bendecir a la persona para que Dios bendiga a la persona. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestro pensamiento. Y así de esa manera nuestra vida se va santificando para Dios, se va poniendo al servicio de Dios en todo lo que hagamos. El cuerpo lo presentamos vivo, como sacrificio vivo delante de Dios, y recordemos que en el cuerpo se ven nuestras acciones, pero nadie ve nuestro pensamiento excepto Dios. Dios ve perfectamente nuestro pensamiento, entonces Dios también quiere un cambio en el pensamiento, no solamente el depósito de nuestra vida, el depósito de nuestro cuerpo delante de Él, sino Dios pide de manera integral también el pensamiento. ¿Cómo pensamos? ¿Pensamos mal? Sí, pensamos mal muchas veces. Y Dios quiere que ese pensamiento sea renovado y que empecemos a pensar bien. Porque lo curioso es que nuestras acciones salen del corazón, de cómo pensamos, de qué manera estamos viviendo nuestro interior. Tarde que temprano sale a relucir y lo plasmamos o lo hacemos ver a los demás en acciones de nuestro cuerpo. Por lo tanto, Pablo dice que empiece nuestra vida a cambiar, pero también nuestro cuerpo depositado delante de Dios, pero también nuestro pensamiento que sea íntegro, bueno, porque de ahí van a salir nuestras acciones. Por lo tanto, mis hermanos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros empezamos a pensar bien, entonces empezamos a actuar bien y empezamos a darnos cuenta de cuál es la buena voluntad de Dios. Mientras andamos en tinieblas, nunca vamos a darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando pasamos a la luz y nuestros pensamientos son renovados, transformados, entonces empezamos a darnos cuenta qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Por lo tanto, mis hermanos, día con día depositemos delante de Dios. ¿Por qué? Porque a Él le pertenecemos, nuestra vida le pertenece a Dios. Él ha comprado con precio de sangre, de Él es, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, todo lo que vivamos ahora tenemos que vivirlo conforme su voluntad. Para gloria y honra de Él, tenemos que vivir día con día, porque cabe mencionar nuevamente que ante Dios, tú y yo estamos. Ante Dios vivimos y ante Dios tenemos que depositar nuestra vida. A Él le pertenece y a nadie más. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Para gloria y honra de Dios somos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú nos has escogido. Tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros cuando no merecíamos, Señor, que te fijaras en nosotros. Pero nos invita, Señor, a vivir nuestra vida delante de ti. Una vida, Señor, depositada delante de ti. De manera santa, Señor, intachable. Para darte gloria y honra, Señor. Pero también, Señor, nuestras acciones. Que sean acciones buenas, Señor, para darte gloria y honra. Nuestros pensamientos, Señor, que nadie mira, Señor, nadie los conoce, excepto tú. Señor, transforma nuestros pensamientos. A través, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, seamos renovados día con día, transformados día con día, para gloria y honra tuya, Padre Santo. Bendice, Señor, a tu iglesia Príncipe de Paz. Bendice, Señor, a todos aquellos que nos escuchan, oh Padre Santo. Bendice grandemente, Señor, a todos aquellos que no te han conocido, Padre Santo. Manifiesta, Señor, en sus vidas. Manifiesta tu amor, Señor. Y hazles ver, Señor, cuán grande es tu amor, oh Padre Santo. Ten misericordia, Señor, te lo pedimos. Para gloria y honra tuya. Bendice, Señor, a tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo
y el amor y la paz de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros y sus familias hoy y siempre. Amén.